siempre. Y bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar nuestra clase número 8, que tiene que ver con la inspiración bíblica, ¿verdad? Ya lo habíamos anunciado la clase pasada. Este es el tema del que vamos a hablar en esta clase. Y vamos a iniciar con unas preguntas de diagnóstico, ¿vale? Sobre este tema. La primera es, ¿qué entiendes por inspiración bíblica? Pueden participar. Si pueden habilitar sus micrófonos, háganlo. Si es necesario escribir, escriban. Mi hermano Florindo, adelante. Pues hermanos, yo entiendo que es como inspiración o soplo divino. Eso sería. Ok. ¿Alguien más? La pregunta es, ¿qué entiendes por inspiración bíblica? ¿Sale? Obviamente no vamos a decir que es inspiración, ¿verdad? Porque esa es la pregunta que queremos responder. Entonces, a ver, José Rubén, adelante. Bueno, voy a responder primero la pregunta que dijo que no íbamos a responder para entenderlo. Inspiración, eh, yo lo puedo decir tal vez limitado con mis palabras, hermanos, eh, como cuando un escultor, ¿no? Se inspira en la naturaleza o en algún paisaje o en alguna obra de arte, por más que ese escultor no la esté viendo, pero ya plasmó la imagen en sí y se está inspirando en su mente, y a través de esa inspiración lo motiva a pasar horas trabajando, a pasar el tiempo, se le va el tiempo en sí y empieza hasta culminar esa obra que él traía en mente. Inspiración bíblica, bueno, ahora sí, ya más de lleno. Inspiración bíblica, pudiera también yo entenderlo, que son aquellos personajes los que escribieron los libros, que se inspiraron por los sucesos que posiblemente vivieron, ¿no? O aquello que les quedó muy marcado, aquella vida, aquella época, eh, para no ser, digo, hablo muy corto para no errarle, pero podría hablar también de los profetas menores. Su inspiración fue cómo el pueblo vivía en ese entonces, cómo trataban la ley, pues ahora sí que por los suelos, ¿no? Ese celo, esa, pues esa hambre de querer que funcionara todo bien, siento que los llevó también a inspirarse para poder escribirlo, lo que vivió cada profeta menor. Y bueno, hasta ahí quisiera quedarme hasta ahí para no este, equivocarme, hermano. Gracias, hermano. Muy Paso vos. bien, gracias. Daniel, Paz, hermano. vas. Yo lo entiendo como un método, un procedimiento en el cual Dios dejó su mensaje hacia nosotros. Nada más así. Muy bien. Josabet, Paz. A ver si lo explico las palabras adecuadas, que es mi comprensión.
Lo entiendo como esta reflexión que nos permite acercarnos, contemplar a Dios y su manifestación hacia la humanidad. Ok, muy bien. Vamos a avanzar a otra pregunta. ¿Cómo comprendes el proceso de inspiración en los autores bíblicos? ¿Cómo consideran que se dio ese proceso? Norma, Pues así elaborando en este momento, yo pienso que en primer lugar, pues se dio pues la conexión a través de la fe, el creer en Dios, el conocerlo, el creerle, y después, hablando de los escritos, porque a lo mejor hubo inspiración que no todo está escrito, ¿no? A lo mejor en el mensaje. eh, entonces yo creo que empieza en el proceso de la fe, el entendimiento y más adelante las ganas de o el deseo de querer compartir eso que ya se entendió con alguien más. Eh, y, y yo creo que la inspiración tiene que ver con el escuchar la voz de Dios no audible, sino porque estamos en contacto con Él, nada más. muy bien. Daniel, Es como similar a lo que viene siendo el Espíritu Santo. Fue como la guía que Dios dejó hacia el mensaje, dejando el mensaje, una guía. a ver, vamos a ir profundizando un poco más. ¿Cómo era esa guía? Eh, yo lo entiendo nada más como que algo, es como cuando a mí es que yo entiendo una parte de que a mí me guía el Espíritu Santo hacia tomar y hacer ciertas cosas. Así siento que lo hizo con los autores. Ajá, ¿cómo te guía? Este, como una conciencia. Ok, muy bien. ¿Quién más? José Manuel, adelante. Gracias, mi hermano. Dice la pregunta, ¿cómo comprendes el proceso de inspiración en los autores bíblicos? Quiero hablar acerca de Pablo. Para mí, siento que es un autor bíblico y cómo comprendo el proceso de inspiración cuando escribe a los Gálatas, a los Corintios, cuando siempre me ha gustado mucho cómo le habla a Tito y él, siento que él estaba inspirado por el sentir. Si yo voy a hacer una carta, me la voy a enviar es porque algo que yo siento que yo le quiero como si yo lo estuviera viendo. Entonces yo siento que es una inspiración, pero es un sentir por el otra, por la persona o por, como cuando escribe a los Gálatas, a la iglesia o a las iglesias, pues por un sentir que él quiere expresar hacia ellos. Entonces yo entiendo ese proceso de inspiración. No sé si estoy bien o mal. Gracias. Dave González, gracias, José Manuel. Gracias, hermano Paz. Este, yo siento que en mi forma de pensar, mi concepto, que hay una especie, que son varios, como varios tipos como de inspiración. Tal vez, porque para mí, yo lo escribí ahorita ahí, la inspiración es aquello que te mueve a hacer algo. Entonces, tomando por ejemplo el caso que menciona José Manuel sobre las cartas paulinas, pienso que lo que a él inspira para escribir es su deseo de tratar ciertos conflictos con las iglesias, ¿no?
Y pienso que dentro de sí, él solamente quería contribuir a la causa, por ejemplo, en el caso de Pablo, ¿no? Y pienso que a lo mejor ni él mismo sintió como que fue una guianza del Espíritu Santo, sino más bien fue un deseo de amor de sí mismo. Entonces, en el caso de algunos profetas o de los salmistas, de los escritores históricos, pienso que los movió a simplemente dejar un legado, y que ahora nosotros podemos decir que eran inspirados de lo alto, por un espíritu, por Dios, pero siento que más bien, en mi forma de ver, fueron movidos a querer transmitirnos, a querer transmitir algo, simplemente, en lo cual, en esa transmisión era en la que Dios se movió, ¿no? Pero siento que dentro de sí, en el momento, hasta me atrevo a pensar que, que algunos ni siquiera a lo mejor estaban pensando, no, pues esto estoy siendo movido por Dios. Gracias. Gracias. Wilmer, después Jonathan. Paz, hermanos. Me quedó marcado parte de la clase pasada en la que se mencionaba de que los autores del Nuevo Testamento, cuando escribieron, ni ellos mismos sabían que lo que estaban escribiendo sería parte de un canon bíblico. Entonces, para mí, respondiendo a la pregunta, mi comprensión del proceso de inspiración pues, para mí fue un proceso natural, un proceso espontáneo que se fue dando. Quizá ellos sin saber que 2000 años después iba a estar siendo un tema de ayuda para un grupo de un seminario, ellos escribieron y pienso que fue de una manera natural. Obviamente, eh, guiados por el Espíritu Santo, pues que creo que esa es la parte fundamental. Paz. Bien, gracias. Por último, Jonathan. Paz, hermanos. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que la inspiración de los autores bíblicos, el proceso que llevaron fue a la vida, ¿no? Cómo fueron viviendo, cómo fueron creciendo, eh, y cómo se fue revelando, ¿no? Que se fue revelando Jesucristo, ¿no? Más bien ellos fueron revelando a Cristo en como lo que estaban viviendo en ese momento. Sí, se inspiraban a su momento de vida, ¿sí? ¿Cómo? Pues mediante lo que es el mover de Dios en ellos, ¿no? Es lo que me iba a entender, ¿no? Que ellos llevaron un proceso en el cual la forma de vivir de ellos se inspiraban en ese momento, ¿no? Le daban esa inspiración y daban a entender, ¿no? La parte de ellos yo me imagino que es como también los profetas, ¿no? Dios se dirigía a ellos de una manera para que pudieran hablar a su pueblo, ¿no? Mediante esa inspiración, ¿no? Ok, se tiene que decir esto y esto de esta manera. Sí, ¿cómo? Inspirados por el mover de él, ¿no? Y solo que llegamos a la pregunta nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo es inspirados por el mover de él? Sí, creo que cómo se inspira el mover de él, creo que él se presenta cuando la persona está dispuesta, ¿sí? A hacer la voluntad conforme no lo que él quiera escribir nada más, sino lo que se está viviendo en función del ser humano, ¿no? Ok, bien, gracias. Y bueno, Ricardo, por último, y ya pasamos a la otra pregunta. Bueno, pues es una colaboración, obvio, ¿verdad? Entre Dios y el hombre. Creo que Dios, estoy con Emanuel aquí, nos quedamos aquí en casa y le presté la compu, él también está conectado, estamos pegaditos aquí los dos. Y estamos compartiendo que sí son hombres especiales, yo siento especiales en el sentido de que Dios conoce las mentes nuestras. Y entonces Dios sabe quiénes son los hombres que pudieron haber encontrado en su pensamiento, escribir el pensamiento de Dios o lo que él quería inspirar a través de lo que ya está escrito.
Así yo lo puedo considerar, hermano. Es algo que es una colaboración divina y humana. Muy bien. Bueno, pues hasta este momento, como se habrán dado cuenta, no tenemos una definición única, ¿verdad? Cada uno de ustedes ha expresado una parte, pues, de su comprender respecto a la inspiración, un método, un procedimiento, una conexión, un entendimiento, una guía, una conciencia, un sentir, un deseo, algo que se da naturalmente, una colaboración, etcétera, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Que ni nosotros tenemos un consenso de lo que es, ¿verdad? Y nosotros afirmamos que el texto es inspirado, pero cuando lo tenemos que explicar, pues no hallamos la manera ni el método de poder hacerlo. Y por eso es bien importante esto, porque esto no es nuevo, esto no es algo que se dé solamente en nosotros, en esta aula, sino es algo que se ha dado en el transcurso de la historia. Y vamos con otra pregunta. La Biblia misma afirma ser inspirada, ¿qué dicen ustedes? Daniel, Yo me basé a la cita bíblica de 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y ya sabemos lo demás. ok, perfecto, muy bien, Florindo. Igual yo, hermano, me basé en el verso 2 de Pedro 1:21 que dice así: ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Muy bien. Y Ricardo, finalmente. Paz, hermano, estoy de... Tu audio, hermano Ricardo. Paz, hermano, no pude conectarme desde mi dispositivo, eh, yo recordaba ahorita un pasaje de Apocalipsis donde dice que nadie le puede añadir o quitar, entonces creo que por lo mismo yo me comprendo que sí es la Biblia fue inspirada por Dios. Bien. Bueno, gracias por sus participaciones. Avanzamos. Uno de los textos más usados es esto, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, desde la antigüedad se ha afirmado que está inspirada y precisamente por un texto como este, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada. Así es como lo tenemos y, y eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que realmente está inspirado de la escritura? La letra, las palabras, a lo que se refiere, ¿qué es lo que está inspirado? La escritura, hermano. Am, cuando dices la escritura, son las palabras o a lo Sí, que se hermano, las refiere. palabras.
¿Ok? Si decimos que las palabras están inspiradas, entonces como que las palabras son muy, muy importantes y no debemos de cambiarlas, ¿verdad? Porque esas son las inspiradas. Daniel. La enseñanza. Ujú. Florindo, ¿tú qué dices? La palabra que usted dijo, hermano, a lo que se refiere, al mensaje. Ok, a lo que se refiere. Sí, los demás, ¿qué dicen? Esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque si decimos que el significante, es decir, las palabras y los sonidos, son lo inspirado, cuando se traduce, pues entonces ya cae por el suelo, ¿verdad? Porque lo inspirado fueron las palabras. Así, estas palabras de aquí fueron las inspiradas. Y si se traduce, ya cambiamos las palabras. Entonces, ya atentamos contra la inspiración. Entonces, ¿qué fue inspirado? Las palabras o el significado de esas palabras, ¿verdad? El mensaje o contenido, que sería el significado. Ujú. Ahora, quiero que me ayuden a leer el mismo texto de Timoteo en diferentes traducciones. ¿Alguien me ayuda con esta? Dice así, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Muy bien. Vamos a poner mucha atención a lo que dice al inicio, ¿sale? Todo lo que está escrito en la Biblia. Ok. Siguiente. Yo, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ok. Toda escritura es inspirada divinamente. Y cuando dice toda escritura, ¿a qué hará referencia? Pues en ese momento quiero pensar que está hablando del Antiguo Testamento, porque cuando se escribió esto todavía no estaba el Nuevo Testamento. Ok. ¿Alguien más aquí? No, traducción viviente. Sí, hermano. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Muy bien. Toda la escritura es inspirada. ¿Ok? Sigamos avanzando. ¿Alguien ayúdame con esta? Yo, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ok, sigamos avanzando. La siguiente la leo yo. Sí. Dios habla hoy. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Ujú. Muy bien. Y aquí, ¿alguien ayúdeme? Todo Sí, escrito hermano. inspirado, todo escrito inspirado por Dios sirve además para enseñar, reprender, corregir, educar con rectitud. Nueva Biblia Española, 1975. Ujú. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre todo escrito inspirado por Dios y lo que hemos venido leyendo? Toda la escritura es inspirada, toda la escritura está inspirada, todo lo que está escrito en la Biblia, toda escritura es inspirada, toda la escritura es inspirada. Si alcanzan a notar una diferencia con
lo que dice la Nueva Biblia Española? ¿O no? Miguel. Todo escrito, hermano. La Sí, hermano, palabra, le cambia muchísimo el sentido, demasiado. Ujú. ¿Por qué? A ver, explícanos. Sí, porque en mi concepto, los versos que ya vimos anteriores, pareciera que se refiere a la escritura de la cual estamos hablando, ¿no? Y de la cual está incluido el verso. Pero Ujú. este verso de la Biblia española, cambia el verso porque ya lo que yo alcanzo a notar en este verso no se refiere solamente al canon, sino a otros escritos que también pueden ser inspirados por Dios y que también sirven. Sí, esa es la manera en lo que yo lo estoy entendiendo ahorita. Ujú. Florindo, ¿tú cómo lo entiendes? Es que ahí lo dice, hermano. Todo escrito e inspirado por Dios sirve. Ahí sería. Todo. ¿Ok? Bueno, la Biblia textual, ¿alguien me ayuda a leerla? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, para refutar del error, para corrección, para instrucción en la justicia. Muy bien, sigamos avanzando. Fíjense lo que dice la Biblia del Oso y en la revisión de Cipriano Valera en el 1602. Lo que dice la Biblia del Oso es lo que está en blanco y la revisión es lo que ya tiene las letras azules. Y lo voy a leer. Am, Dice, toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura inspirada divinamente. No dice cuáles, no dice cuántos, simplemente dice toda escritura inspirada divinamente. No habla de la Biblia tal como la tenemos. Y la Reina Valera agregó lo que no se tenía en la Biblia del Oso, que es lo que está en azul. Toda la escritura es inspirada divinamente, es decir, dada por el Espíritu de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo ven? ¿Qué diferencia existe si la leemos sin lo azul y con lo azul? Eh, Miguel, ¿no bajaste la mano o quieres participar de nuevo? Sí, hermano, precisamente estaba estudiando que esa versión, la 1500, este, ah, la tenía por aquí, disculpe, 1550 y algo, que es la de Cazador, la del oso, pues, en 1569, y precisamente quería comentar eso, que aquí no tenían esas, no sé si son palabras o la y la es, y creo que también, precisamente lo que puedo ver es que, que dice que toda la escritura, hay escritura que no ha sido inspirada por Dios. Por ejemplo, podría yo pensar que cuando el apóstol Pablo hacía comentarios a las iglesias que decía es que preso voy a Jerusalén o voy a cierto lugar y sé que me esperan tribulación o me esperan, entonces siento que ella no es inspiración de Dios, sino ya es palabras de él. Entonces es donde yo puedo remarcar que no toda la escritura es inspirada, sino aquello que Dios inspiró a aquellos hombres para que quedaran, ahora sí que marcado. Entonces, cuando Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Que toda la escritura era inspirada, era todo, referencia a lo antiguo, que lo que había sido inspirado era lo que él tenía que tomar y lo que no puede ser como un consejo, pero había parte inspirada y parte no, era inspirada por parte de Dios, sino que eran ya pensamientos, ¿verdad? O palabras o frases que mismos los escritores ponían en ese escrito, ¿no? Solamente, hermano. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? ¿Qué diferencia existe entre leerlo así, solo lo blanco, y ya después leerlo con lo azul? Gabriel. Las letras azules son pronombres, o sea, se le está hablando de una escritura específica.
Si en las letras azules dice toda escritura inspirada divinamente, cumple lo que sigue, que es útil para enseñar, pero viene hablando de toda escritura inspirada divinamente. O sea, solo esa escritura que es inspirada divinamente hace lo siguiente. Con las letras azules ya se especifica que o sea, todas las escrituras que hay hacen eso. Ujú. Daniel. Da la posibilidad de que no toda la escritura es inspirada por Dios, solamente una parte. Ok. Ujú. Silverio. Hermano, a mí me llega un pensamiento, tal vez no sé si esté en lo correcto. Cuando le ponemos la palabra como que lo podemos generalizar a lo que venimos viendo, una Biblia completa, un libro en sí ya formado. Ujú. Pero cuando le quitamos eso, está hablando de partes de la Biblia individualmente, o sea, cambia como de un plural a un singular en el ámbito de escritura por escritura, no en un ámbito completo de un libro en general. Es mi comentario. Ujú. Muy bien. Entonces podemos responder la pregunta, ¿verdad? ¿La Biblia misma afirma ser inspirada? La mayoría dijo que sí, sacó el texto de Timoteo, ¿verdad? Pero si vemos que lo que tenemos es una traducción, pues no, ¿verdad? No afirma ser inspirada, no habla de todo. Entonces, también hay una propuesta de este traductor que dice, toda escritura inspirada por Dios y útil sirve para la enseñanza, para la refutación, para la corrección, para la disciplina en la justicia. ¿Ok? Héctor Olea es un teólogo, escritor, con un enfoque en estudios bíblicos y lingüísticos, especialista en temas de hebreo bíblico, de griego bíblico también, y también ha trabajado con las traducciones bíblicas. Entonces, él propone otra alternativa a esa traducción, ¿verdad? Y es precisamente esta, muy parecida a la Biblia española. Toda escritura inspirada por Dios y útil sirve para la enseñanza, para la refutación y para la corrección. ¿Ok? Aquí ya no le ponemos toda la escritura y a nuestra mente viene toda la Biblia, ¿verdad? Aquí ya le quitamos esa connotación y aquí se queda así, toda escritura, y aparte ya no dice es inspirada, sino toda escritura inspirada por Dios sirve para lo siguiente. ¿Ok? ¿Bien? Hermano, tengo una pregunta. Y adelante, Gabriel. Ya, según esta propuesta, toda escritura inspirada por Dios y útil, quiere decir que hay escritura inspirada por Dios que no es útil. Mm, puede ser, si así lo entiendes, ¿verdad? Toda escritura inspirada por Dios y útil sirve para lo siguiente. Daneri. Va relacionado a lo que mencionó el hermano, o sea que para poder distinguir si una escritura proviene de Dios, hay que ver si es útil para enseñar, para refutar, para corregir, para la disciplina en la justicia. Entonces, siento que ahí está como que la clave para saber si es algo proviene de Dios o no. Ok, muy bien. Excelente análisis. Bueno, con esto en mente, vamos a entrar a algunas teorías de la inspiración, ¿sale? Con esto en mente, de que toda escritura inspirada por Dios y útil sirve para lo siguiente. Ok, ¿con qué criterio vamos a entrar al siguiente tema? Con esto. Ah, caray. Primero, que nuestro entendimiento es diverso, ¿sale? Ya lo vimos aquí, nuestro entendimiento es diverso, todos decimos que es inspirada, pero cuando lo explicamos pensamos diferente y tenemos diferentes criterios.
En el proceso es lo mismo, ¿verdad? Tenemos diferentes comprensiones de cómo es que se fue dando este proceso. Y que al final la Biblia no afirma ser inspirada. Lo que tenemos es una traducción de un verso, pero que una traducción más coherente pues diría de la siguiente manera, ¿verdad? Toda escritura inspirada por Dios sirve para esto. No está hablando de la Biblia en sí, que todavía para ese tiempo no se tenía un documento llamado Biblia como el que nosotros tenemos actualmente. ¿Vale? Entonces, con eso en mente, vamos a entrar a algunas teorías acerca de lo que es la inspiración, que se ha hablado pues en diferentes tiempos, a través de diferentes personas, hay diferentes postulados, pero vamos a ver. Si bien los judíos, como los cristianos, tradicionalmente afirmamos que la Biblia ha sido inspirada por Dios, no todos coinciden en la manera de entender, ¿verdad? La naturaleza, el alcance de esta inspiración y normalmente se utiliza esta palabra inspirada como una especie de palabra mágica, ¿verdad? Como que algo pasó con esos escritos que los hizo diferente a los demás, pero sin tener una idea realmente clara de lo que implica. Y es lo que vamos a platicar. Vamos a decir que la palabra inspiración básicamente significa soplar en o hacia adentro. Bueno, no puedo escribir bien, pero soplar en o hacia adentro, ¿vale? Eso es lo que significa esta palabra inspiración. Y nos trae a la mente, ¿verdad?, el relato de la creación, donde Dios dice que modeló un hombre de arcilla y después sopló aliento de vida hacia adentro, ¿verdad? Y se convirtió en un ser viviente. Entonces de ahí viene esta palabra, además de que espíritu también significa soplo o viento. Y bajo esta perspectiva, bueno, entendemos entonces que hay una intención de Dios al emitir ese soplo, ¿verdad? Y vamos a ver la primera teoría. Y la primera teoría se llama así, inspiración verbal y plenaria. ¿Qué dice esta teoría? El Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Plenaria significa completa, total, como término opuesto a los puntos de vista que afirman que solo hay una parcial inspiración en la Biblia. Y en esta teoría, bajo esta comprensión, Dios es el que guió la elección de las palabras y por lo tanto el ser humano tiene cierta participación, mínima, si la podemos decir así, ¿verdad? ¿Qué les parece esta teoría? ¿Les convence? ¿No les convence? Sí, no, ¿por qué? Pues parece que está muy bien esta teoría, hermano. Ujú. Tendría que ver las otras para saber ya cuál me convence más. Muy bien, para no dar paso sin guarache, ¿no? Como normalmente se dice. Muy bien. Profe, yo la parte de donde dice que tiene cierta participación, igual que mi compañera esperaría las otras teorías, pero, por ejemplo, yo nunca, o yo, mi entendimiento que tengo es que nosotros no somos como títeres, que Dios nos mueve y nos pone y nos hace hablar. Entonces, pues nada más por eso creo que sí, el ser humano tiene cierta participación. Ok. ¿Alguien está de acuerdo con esta? Dios guió todas las palabras.
¿no? Hay muchas iglesias que defienden, después vamos a ver qué significa lo de infalibilidad de la Biblia, considerando que todo el texto es como una guía completa, sin error, para la vida cristiana. Y se basan en esta comprensión. Si Dios o el Espíritu de Dios guió la elección de las palabras, quiere decir que no hay error. Y a esa falta de error se le conoce como eso. Es infalible, es una palabra inerrante, ¿verdad? Entonces hay grupos fundamentalistas que pues defienden esta postura. Iglesias evangélicas, conservadoras, fundamentalistas, interpretan que efectivamente así se dio el proceso de la inspiración. Mayormente lo hace Dios y el ser humano tiene cierta participación. La participación del ser humano se reduciría solamente a escribir lo que Dios pues le está ahí guiando, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones de esta teoría? ¿Y cuáles son algunas objeciones? Bueno, si Dios guió la elección de las palabras, cuando vemos la Biblia nos encontramos que hay diversidad de estilos y contextos. ¿Ok? Los críticos argumentan que el estilo variado y y las diferencias culturales de los autores bíblicos sugieren más influencia humana que dictado divino. Si Dios hubiese guiado esas palabras, no tendríamos tantos estilos, ¿no? Tanta diferencia. Varios libros de la Biblia también reflejan las características personales del escritor en estilo y en vocabulario. Si Dios hubiese dictado las palabras, esto no lo tendríamos. También, con frecuencia sus personalidades están expresadas en sus pensamientos, opiniones, plegarias o temores. Si Dios hubiese guiado esas palabras, esto tampoco sería posible. La escritura indica también la realidad humana y lo muestra tal cual es, ¿verdad? Jeremías se muestra seducido, Elías deprimido, entre otros. Entonces, si Dios hubiese inspirado todas estas palabras totalmente, pues no podríamos tener esto. ¿Ok? Bueno, entonces, las posibles alteraciones de los textos originales a lo largo del tiempo, las diferencias entre traducciones desafían esta eh, teoría, ¿verdad? Que se llama inspiración verbal y plenaria. Y tenemos otra, que se llama teoría mecánica o del dictado. ¿Alguien me ayuda a leer esta parte? Sí, leo. Dice, teoría mecánica del dictado. Sostiene que Dios dictó directamente cada palabra de la Biblia a los autores humanos, quienes actuaron solo como escribas, sin influir en el contenido. Esta visión es menos común en las corrientes teológicas modernas, pero algunos grupos fundamentalistas extremos la han apoyado, creyendo que toda la Biblia es palabra exacta de Dios y sin intervención humana. Bien, ¿Continúo? así continúa hasta terminar. Dice, la participación del hombre solo se reduce a escribir. En este marco, versículos como Éxodo 34:27, que dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, se interpretan literalmente viendo a Moisés como mero receptor del dictado divino. Sí, sí. Muy bien, gracias. ¿Quién se identifica con esta teoría? Pues, nadie, hermano, ya quizá nadie, ahorita, ¿no, hermano? quizá ahorita ya no, hermano, pero en algún momento de mi vida sí pensé que así se escribieron las escrituras. Ujú. ¿Alguien más también lo pensó así? Nadie. Hermano, Bueno, a yo esta también, teoría, ay, perdón. perdón, adelante, Sí, Esther. gracias. Yo también pensaba esa teoría, era como que la que más tenía presente
pensé que era algo así como que una tarde, como un artista, ¿no? Que se sentaba a escribir cuando le llegaba la inspiración. Pensé que tal vez este, al momento de estar una tarde se sentaban y como que ellos recibían la directamente qué era lo que debían de escribir así tal cual y lo iban escribiendo. Entonces, pues tenía esa idea, pensaba en Ujú, eso, pero ahora ya estoy viendo otras formas. ok. Y bueno, a los que son muy biblicistas, pues tomaban textos como este, ¿verdad? De Éxodo 34:27, y entonces lo argumentaban de esa manera. Ahí dice claramente, Jehová dijo a Moisés, escribe. ¿Y a qué se reduce la participación del hombre? Pues solamente a escribir, ¿no? Como lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué escribía? Lo que el Señor le decía, ¿no? Por eso se llama así, teoría del dictado. Dios dicta y el hombre escribe. ¿Qué objeciones tenemos a esta? Pues nuevamente, ¿verdad? Estilo y voz personal. Los autores bíblicos muestran una variedad de estilos literarios, voces únicas, lo que sugiere una participación humana significativa, es decir, que no se reduce solo a escribir. También el contexto histórico y cultural. Se argumenta que la Biblia refleja las circunstancias históricas y culturales de sus autores, lo que contradice la idea del dictado divino, que se manifiesta esto, toda circunstancia histórica y cultural. Algunas inconsistencias también, las diferencias, las contradicciones en los relatos pueden señalar que los autores no estaban simplemente transcribiendo dictados. ¿Ok? O sea que hay relatos que hablan de lo mismo, pero con algunos elementos contrarios. Y por último, la interpretación dinámica. Muchos creen que la inspiración debe considerarse más como un proceso que involucra la guía divina en lugar de un dictado exacto. ¿Ok? Si Dios hubiese dictado la Biblia, el estilo, la redacción, el vocabulario sería el mismo en toda su extensión. Pero en muchos casos lo que vemos es que los autores de las escrituras expresaron sus propios temores, sus propios sentimientos, sus propias plegarias y sus propias maneras de invocar la salvación de Dios. ¿Ok? Y eso dejó manifestado ahí la impronta de la personalidad de cada uno de esos autores. Y algunas de las objeciones pudieran ser estas, ¿verdad? Si Dios dictó, pues vamos a responder esto. ¿Quién incitó a David a contar a los hombres en el censo que realiza? ¿Y quién mató a Goliat? ¿No? Y vemos los ejemplos. Alguien ayúdeme a leer esta, por favor. Y esta. Tengo Primera Crónicas 21:1. Adelante. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ándele, pues. Segunda de Samuel Eso. 24:1 dice, una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Amén. ¿Ok? Entonces, vemos mismo relato contado por Samuel, contado por Crónicas, y lo que tenemos es que ¿quién incitó a David a contar a los hombres? En un relato dice que Satanás, Tenemos y otro dice que el que Señor. Dios. ¿Ah? ¿Quién mató a Goliat, hermanos? David, hermano. A ver, vamos a leer estos dos textos. Primer libro de Samuel, 17:50, y segundo libro de Samuel, 21:19. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano.
Primera de Samuel. Ujú. ¿Y el segundo libro de Samuel? Dice así, hermano, en una tercera batalla que también se libró en Job, el Hanán, hijo de Jaré, Oreguín, oriundo de Belén, mató a Goliat el Gitita, cuya lanza tenía una asta tan grande como el rodillo de un telar. Ok, entonces, ¿quién dice la verdad? ¿O fue David o fue el Hanan? Entonces tenemos la misma situación, ¿verdad? Si fuera la teoría del dictado o la teoría mecánica, pues no existieran estas variaciones, estas diferencias, porque uno mismo es el que estaría dictando. ¿Ok? Entonces, esta es una de las objeciones para la teoría del dictado. Ahora vamos a otra teoría, la del concepto. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Yo, hermano, Yo, hermano. Ay. sostiene que la inspiración de la Biblia se refiere a las ideas y conceptos transmitidos por los autores, en lugar de cada palabra específica. Según esta perspectiva, Dios inspiró los pensamientos y temas generales, pero los escritores humanos eligieron sus propias palabras y estilos. Esto permite una mayor flexibilidad en la interpretación y sugiere que la Biblia refleja la experiencia humana de la revelación divina, a diferencia de una dictación literal de cada palabra. Muy bien, esta es otra teoría igualmente interesante, que algunos para salvar los problemas anteriores dicen, bueno, pues entonces lo que sucedió fue que la Biblia pues no fue como tal una inspiración plenaria, no fue un dictado, sino más bien lo que Dios les dio fue las ideas y los conceptos, y ya cada autor, según sus perspectivas, pensamientos y su propia historia de vida, eligieron sus propias palabras y estilos para poder escribir. ¿Ok? Suena mejor, ¿no? Esto permite una mayor flexibilidad en la interpretación y sugiere que la Biblia va a reflejar también la experiencia humana, a diferencia de una dictación o un dictado literal de la palabra. ¿Ok? ¿Quién está de acuerdo con esta? Dab González. Sí, hermano, gracias. Solamente quería comentarle que tengo una versión en la anterior, no sé si puedo regresarme tantito o no, donde dice que mató a un hermano, era un hermano de Goliat, no sé si la versión es correcta o no. Dice así el verso, durante otra batalla en Gob, el Hanán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como la de un rodillo de telar. Aquí no se refiere directamente a Goliat, sino a un hermano suyo. Muy Nada más quería bien, hacer esa, interesante. ¿Qué versión nos compartes? nueva traducción viviente. Muy bien, muy bien. Gracias, Dave. Ujú. La teoría del concepto, entonces, ¿quién está a favor de esta? ¿Sí les convence o no? Tampoco. Suni, Sí, hermano, creo que actualmente diría que esta es como que la teoría más cercana de acuerdo a lo que últimamente hemos estado estudiando aquí. ok. Silverio, Sí, hermano, me inclino un poco también por esta teoría, debido a que pues cada escritor tenía su estilo de escritura, cada uno en su propio estilo, cada uno en su propia cultura. Y como decían los hermanos también en la anterior, muchos crecimos con eso en la mentalidad en base a ese libro de Moisés o del Éxodo, con Moisés, que en nuestros sueños de adolescencia, inclusive los mismos hermanos nos decían que se sentaba el escritor o el profeta y Dios ahí a un lado de él diciéndole, mira, escribe esto y esto y esto y esto y esto, un tipo de dictadura. Entonces esto logra lo que ahorita estamos analizando. Tal vez por eso hay cierto tipo de diferencias en la escritura, porque aquí automáticamente es dependiendo cada individuo, cada ser humano.
Muy bien, gracias. Emanuel. Sí, hermano, pues esta teoría, sí nos acerca un poquito a la realidad de las situaciones que fueron negativas. En el caso de David, hace tiempo usted nos compartía que Dios no esconde los errores del mismo autor del libro, sino todo eso ha sido revelado para nosotros, para enseñanza. Entonces creo que esta teoría me acerca un poquito más a las otras que tienen objeciones o algo que nos delimita a creer, ¿verdad? Pero esta teoría sí es un poquito más de ideas y conceptos donde cada uno ya vivió y nos expresa con sus vivencias. Gracias. Muy bien. Gracias, Emanuel. Vaneri. Por uno aquí. Hermano, esta teoría siento que es un poco más realista y me lleva a pensar también de que si las escuelas sabáticas que hay en la iglesia también las podríamos considerar como inspiración eh, divina, porque al final es adaptar los conceptos actuales eh, y tratar de que esas lecciones de la escuela sabática pues transformen la vida de los creyentes. Pero no sé cómo lo ve usted. Em, bueno, avanzamos y quizás ya hasta el final de abordar todo lo que tiene que ver con la inspiración, podemos analizar nuestros documentos, ¿sale? Pero bueno, entonces, esta teoría se llama el concepto, pues suena bien, pero también tiene sus propias objeciones, ¿vale? ¿Cuáles son las objeciones? Esta opinión presenta graves problemas si se piensa que los autores humanos solo entendieron parcialmente lo que Dios les hubo revelado. Y al hacerlo con sus propias palabras, pudieron muy bien haber introducido errores de consideración en sus escritos, ¿verdad? Si solamente se les dio la idea, pues yo creo que pudiera haber ahí varios errores que se pudieron haber plasmado. Ujú. Mm, muy bien. Y si no se les dio la idea o se les dio el concepto, hay otra teoría que se llama inspiración parcial. ¿En qué consiste? ¿Alguien me ayuda a leer? Yo, hermano, sostiene que solo ciertas partes de la Biblia son inspiradas por Dios, mientras que otras pueden estar influenciadas por la perspectiva o el contexto humano de los autores. Esta teoría permite que algunas enseñanzas o relatos sean considerados divinamente inspirados, mientras que otros son vistos como meras expresiones humanas. Por ejemplo, algunos han afirmado que las porciones reveladas de la Biblia que se refieren a la verdad divina son precisas y ciertas, pero que no pueden aceptarse las declaraciones históricas o blasfemias o relatos y dichos como los que hemos visto. Muy bien, esta es la inspiración parcial. ¿Sale? ¿En qué consiste? Solo ciertas partes fueron inspiradas. Otras más bien van a manifestar la perspectiva o el contexto humano de los autores. Y ahí se concilia todo, ¿verdad? Lo que de Dios se dice, que no hay duda, fue inspirado. Aquellas declaraciones o salmos imprecatorios de venganza, de deseo de que al otro le vaya mal, pues como que no es tan inspirado, ¿verdad? No creo que un ser humano inspirado por Dios le nazca eso. Entonces, eso no fue inspirado. Y en eso consiste la inspiración parcial. ¿Ok? Solo algunas partes, algunas sí y algunas no. ¿Ok? Algunas son realmente palabras autoritativas que no tienen duda, por ejemplo esto, ¿verdad?
las que se refieren a la verdad divina son precisas y ciertas, no hay duda. Pero todas las declaraciones ya históricas, blasfemias y relatos y dichos, algunos no. ¿Qué dices tú, Miguel? Bueno, hermano, no quería responder un poquito de eso, sino que en la pasada, quería preguntarle, ya que usted comentaba acerca de algunos errores de estos escritos, ¿cómo comprender o entender o diferenciar de los errores del escritor o de la interpretación o de la imprenta? ¿Cómo detectar cuáles fueron errores del autor, ¿verdad? Al escribir o de la imprenta, porque yo estudiando también en segunda de Samuel, encontraba un error donde dice que también en una parte dice que Mical tuvo 5 hijos y más atrás dice y Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, ¿cómo entender cuándo es un error del escritor o de la imprenta tal vez que se equivocó allí? No sé si me pudiera ayudar en eso. Bueno, la imprenta no tendría mucho que ver. La imprenta solamente imprime lo que el escrito dice. Entonces, en todo caso, tendría que ver quizás un traductor, una manera precisa de traducir ciertas palabras. Pudiera ser, la imprenta no tiene nada que ver. Y acá lo que yo estoy diciendo, en la teoría la del concepto, dices, sí, ¿verdad? Es bien Sí, sencillo de entender. Eh, Quizás vamos a recordar cuando éramos niños, ¿no? Y nos mandaban a la tienda a comprar algunas cosas. Pues resulta que nos decían lo que íbamos a comprar y llegábamos a la tienda y ¿qué pasaba a veces? Pues que se nos olvidaba qué nos habían dicho, ¿no? ¿Qué es lo que íbamos a comprar? Entonces, en la teoría del concepto puede ser algo similar o cada quien lo interpretaba a su manera. Entonces, esta teoría, aunque suena bien, que suena interesante, se dictó la idea, se dictó el concepto, presenta también muchos problemas precisamente por eso. Una cosa es la idea que se me da y otra cosa es lo que yo entiendo. Lo mismo que sucede en las clases, ¿verdad? Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que ustedes entienden. Y a la hora de preguntar qué entendieron, qué comprendieron, pues seguramente que va a haber gran diferencia entre ustedes, aunque yo di la misma idea. Entonces, ese es el problema. Si hay diferentes ideas, pues ¿cuál es la buena? Si se entendió diferente y cada uno escribió como lo entendió, pues ¿cuál es la buena, no? Entonces, ¿cuál sí y cuál no? Y puede ser que entre esos errores, pues puede ser que alguien hubiese puesto algo equivocado, ¿verdad? Esa es básicamente la idea de lo anterior, Miguel. Gumercindo, Y siempre me he hecho esta pregunta donde dice la inspiración parcial, dice que sostiene que solo ciertas partes de la Biblia son inspiradas. Entonces me acuerdo siempre de este pasaje del apóstol Pablo cuando dice respecto a los solteros, no tengo ningún mandato especial del Señor, pero doy mi opinión como uno que es digno de confianza por la misericordia de Dios. Entonces ahí eh, no sé cuál sea si aquí es inspiración divina o está hablando solamente porque dice, no es mandato del Señor, sino que doy mi opinión. muy interesante, ¿verdad, Gumercindo? Pues tú qué dices o los demás qué dicen, como que lo que se refiere a la verdad divina, como que si está en los mandamientos es verdad. Y si Pablo da su opinión, ¿está inspirado o no está inspirado? ¿Qué dicen ustedes? Si nos movemos bajo el criterio que acá teníamos, ¿qué diríamos? Pues que sí, no hay duda, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está en la Biblia. Toda es inspirada, dice. Claro, pero si pensamos lo que dice Gumersindo, pues yo les doy lo que yo pienso, mi opinión. ¿Qué diríamos? Miguel, Pues yo me quedo con el último concepto del cual usted comentaba, hermano, de una inspiración parcial, porque ahí el autor está realmente dando su perspectiva en cuanto a la opinión de las circunstancias en las cuales él está hablando, hermano.
¿Ok? Y bueno, esta teoría de la inspiración parcial también presenta sus objeciones, porque esta teoría deja la inspiración, como bien ponía el ejemplo Gumersindo, a juicio del lector, ¿verdad? Yo voy a definir cuál sí y cuál no. Y en consecuencia, la autoridad de la escritura se convierte en autoridad de la persona que lee la escritura, no existiendo de tal forma dos lectores que estén de acuerdo con exactitud respecto a lo que hay de verdad y lo que no lo es. ¿Ok? Y el lector, en esta teoría, es el que decide qué parte es inspirada y qué parte no, peligrando que todo sea a conveniencia. Si hacemos un ejercicio en el texto bíblico y les pongo a ustedes a elegir cuáles no estarían inspiradas, pues entonces el criterio sería de ustedes, ¿verdad? Y seguro tampoco habría consenso. Entonces, esa es la situación. Por ejemplo, en los salmos aparecen imprecaciones que son deseos de maldición, de calamidad o de juicio divino contra los enemigos. Y ahí, por ejemplo, pues diríamos eso, ¿verdad? ¿Es inspirado o no es inspirado? Por ejemplo, el salmo que dice, capital de Babilonia destructora, dichoso quien te devuelva el mal que nos has hecho, dichoso quien agarre y estrella a tus hijos contra la peña. ¿Qué diríamos, hermanos? ¿Es inspirado o no es inspirado? Bienaventurado el que estrella a tus hijos contra la peña. Pues me atrevo a decir que no, porque pues el Dios que conocemos no inspiraría a que alentemos ese tipo de conducta. Entonces no es palabra de Dios esa, ¿no? Esa es palabra de hombre. ¿Y los demás qué dirían? ¿Que sí o que no? Pues también me atrevo a decir que no, hermano, porque sin duda sí es una palabra de hombre. Ok. Es que No Dios, sé, no sé si también se puede entender, hermano, porque a veces se puede comprender. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento, pues, era un Dios muy, exigía demasiado, o era muy estricto, o era muy sangriento, o sanguinario, como pueda llamar, y el del Nuevo Testamento, pues, presenta puro amor. Entonces, si lo vemos de esa manera, podríamos decir que entonces no es palabra de Dios, no es inspiración de Dios. Herejías, arrianismo. Ricardo, A ver cómo nos va con esta versión. Dice 1 Corintios 7:12, pero a los demás digo yo, no el Señor. Y comienza a dar un consejo Pablo. Esto digo yo, no el Señor. ¿Ahí es inspiración o es algo que viene en ese momento de Pablo, hermano? pues esa es la pregunta que intentamos responder, Ricardo. ¿Tú qué dices? Pues que todo es divino, pues, pero, híjole, hay partes que Dios da lugar al pensamiento, pues, y que tenga que ver con lo que Él está inspirado. Es como cuando yo quiero hacer algo, me motivo y todo lo que hago a mi alrededor coincide o a la vez sirve y tiene un propósito y se termina y queda todo muy bonito porque se fue sobre la misma idea de que tenía. Capié el mensaje y sobre eso me fui. Quiero pensar así, hermano. Perdón. Ok. Daniel. Hay muchas expresiones humanas. Hay, obvio que pues la enseñanza divina, pero hay partes donde se expresa mucho lo que el autor está pasando. Está como en Romanos que Pablo dice, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que detesto eso hago. También están dentro de ciertas cosas como humanidad, como el autor que está pasando, pues lo expresa. Mm, ajá, pero con eso, ¿qué nos quieres decir, Daniel? ¿Que sí es o que no es o qué? Eso no, para mí. Mm, muy bien. Bueno, pues hemos visto cuántas teorías hasta este momento, 4, ¿verdad? Vamos a repasarlas. ¿En ¿Qué dijimos de la inspiración plenaria o verbal? ¿En qué consiste?
guía la elección de las palabras, ¿no? Las Ujú. palabras se convierten en revelación y en inspiración. La teoría del dictado. ¿Mm? La teoría del concepto o de la idea. Y finalmente, la teoría de la inspiración parcial. Bien, hasta el momento, ¿cuál es su percepción, su comprensión de estas teorías que hemos visto, queridos hermanos? Pues, bueno, no sé, no levanté la mano, hermano, Adelante, no sé quién habló, pero sí, hermano. Pues, híjoles, hermano, cada vez que íbamos avanzando, me iba inclinando por la siguiente y por la siguiente, hermano. Y creo, creo, hermano, que no sé si la inspiración parcial sea o no sé si cada escritor tenga algún tipo de inspiración, no lo sé, hermano. La verdad es que ya me quedé así un poco, no me podría definir solamente por una, pero creo que aun y cuando la última, la inspiración parcial, tiene sus objeciones, este, que es cierto, ahí en la inspiración parcial como que entra más a juicio del lector. Entonces sí ya me quedé con la duda. Al final yo dije, es la inspiración parcial, pero no, hermano. Entonces ya me declaro, ¿cómo se llama? No sabría decirle con cuál me quedaría, hermano. A ujú. últimas. Muy bien. Ok. Miguel. Sí, hermano, sin duda, creo que yo también me quedaría con la inspiración parcial. Más allá de que, como comenta usted, esta teoría, pues sin duda tiene, pues también una parte que sin duda nos deja realmente la autoridad de decidir lo que vamos a entender como inspiración. Creo que es la que tiene más, como más lógica en lo que realmente comprendemos por parte de la Biblia. Bueno, en lo personal, no generalizo, perdón. Yo, yo creo, en este momento me doy cuenta que es importante que cruce la información que aprendí en las clases pasadas acerca de la formación del canon. Y, por ejemplo, el entendimiento, para que a mí fue muy novedoso acerca de los testigos y de las traducciones. Cualquier teoría que agarráramos ahorita, cualquiera de las cuatro, todavía tiene que pasar porque entra o no al canon y porque sea una traducción adecuada y sobre qué persona le va a poner algo a la traducción. Entonces, en ese momento yo estoy como tratando de cruzar esa información y darme cuenta que, que además estoy yo como el tercer elemento de que leo y entiendo como me parece según mi contexto. Y así, ya con estos tres elementos, yo voy y le comparto a alguien más este mensaje y le voy a poner un poquito de mi tradición sociocultural. Entonces, lo que me hace aquí de esos tres elementos reflexionarlos es pues confiar, estudiar y que a lo mejor yo en este momento, si Dios me permite, en el futuro, no sé de griego, no sé de hebreo o no sé exactamente de las traducciones, pero yo creo que sí hay una verdad que atraviesa toda la línea bíblica y, perdón, toda la línea del escrito bíblico y en esa no hay equivocación. Entonces yo creo que más allá de tratar que cuando llevemos el mensaje, yo voy a estar muy atenta en lo posible de no poner mi juicio. Muy bien, gracias, hermana Norma. Bien. Paso voz a todos. Bueno, creo que
sería difícil como que inclinarme ahorita por una propuesta, porque me falta mucho por aprender, hermanos, pero creo que la teoría parcial, creo que es algo que suena muy coherente porque creo que los autores también se dejaron llevar por su contexto histórico, cultural que vivían en su época. Em, Creo que la inspiración, sí, en algunas partes está en nuestra palabra y pues se va en varios relatos, como el texto que compartía hermano Josué de azotar a los niños contra la peña. A pesar de que hay objeciones para esta teoría, creo que podemos apegarnos a los métodos de interpretación como exégesis, hermenéutica o varios métodos que existen, ¿verdad? O por ejemplo, lo que decía Pablo, creo que hace una exhortación y creo que eso está bien también tomarlo, aunque no sea inspiración divina como tal, creo que sirve para nuestra enseñanza, a nuestra iglesia y a nosotros mismos. Entonces, bueno, eso pienso yo, hermano. Gracias. Gracias a ti, Uriel, por participar. Y bueno, ya no veo manos levantadas. ¿Qué está pasando? Fíjense que, pues al inicio todos decíamos que la Biblia era inspirada y ahorita ya me están diciendo que parcialmente. Pues, ¿qué pasó, hermanos? A ver, Daniel, bajaste la mano. Sí, hermano. Hace unas clases todo estaba bien, hermanos, pero ahora ya no. ¿Qué pasa? ¿Puedo comentar? Sí, adelante. Yo creo que sí la pone difícil, así como dijo la hermana Suni, pero creo que a la guía que ahorita como lo entiendo, siento que es como que depende o dependió de cada autor, el cómo obró la inspiración. Entonces yo no me quedaría con uno solo, yo. Porque hace rato escuché un comentario de la hermana Norma, si no me equivoco, acerca de que Dios no nos quiere como títeres. Pero también yo recuerdo en Éxodo cuando menciona que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces, siento que en cada uno va a ser muy diferente. Entonces yo no me puedo quedar con uno como tal. Y va a ser como algo individual. Muy bien, gracias, Daniel. Mi hermano Florindo. Sí, hermano, yo me quedo con la traducción que dice toda escritura inspirada por Dios sirve. A nosotros nos sirve algunos mensajes para hacerlos y algunos para no hacerlos, para no cometer esos errores. Con eso me quedo yo, hermano. Muy bien, gracias, Emanuel. Sí, hermano, recuerdo esa clase donde usted comentaba que ninguno de los escritores imaginaban que todos se fueran a hacer una Biblia. Pero también recuerdo el Salmo 9, donde el salmista David dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Yo creo que sí es inspirado todo y que cada uno de ellos, los que realizaron los escritos, lo hacen con ese propósito de mostrar el Dios eh, que les ha guardado, que les ha cuidado, que les ha acompañado. Entonces, sí, ahorita entre las teorías que nos compartía, pues sí nos puso a pensar, a dudar, pues un poquito a reflexionar un poco más profundamente, pero considero que la Biblia tiene un punto donde quiere mostrarnos un Dios de amor y un Dios que ha estado al rescate de nosotros, en el acompañamiento de nuestro diario vivir. Gracias, hermano. Gracias a ti, Emanuel. Silverio, José Manuel, y terminamos con el Emi. Sí, hermano, bueno,
Bueno, yo sigo en lo mismo, me inclino por la teoría del concepto, hermano, debido a que siento que los hombres tuvieron mucho que ver, fueron solamente instrumentos, pero cada hombre le ponía de su mente, inclusive podemos ver que dentro de eso pueden ocurrir los errores, y vemos que dentro de la escritura pues hay errores, es lo que hemos aprendido a lo largo de las enseñanzas. Entonces, a pesar de que las objeciones tienen sus objeciones, pero dentro de las mismas objeciones, yo las conecto a lo que tenemos dentro de la escritura, hermano. Eso es todo. Gracias, José Manuel. Sí, hermano, a mí me llama la atención la teoría del concepto de objeciones, porque vemos que dice que en esta opinión presenta graves problemas que se piensa que los humanos solo entendieron parcialmente. Me llama la atención esa palabra de parcialmente y dice que parcialmente lo que Dios les hubo revelado. Parcial significa algo que le hace falta o algo incompleto. Entonces, me gusta esa teoría y el punto final dice, al hacerlo con sus propias palabras, pudieron muy bien haber introducido errores considerados en sus escritos, ¿no? Es como lo hemos visto y lo hemos estudiado. Entonces, me llama la atención esa teoría y no declaro que de un todo quizás sea la mejor teoría, pero al menos para mí me gusta cómo está basada en lo que cree esta teoría, que sí, los humanos pudieron haber entendido parcialmente, pero no lo veo muy bien porque algo parcial le hace falta, no está Ujú. completo. Bien, Sí. gracias. Elemí. Ay, pues sí. Estaba pensando en el relato de Jueces 19, el de la concubina, que justo es uno de tantos textos que para mí sí son inspiración divina. ¿Por qué? Porque al final el- la experiencia de vida de las personas en el transcurrir de la historia que se relacionaron con lo divino, es lo que fue construyendo esta tradición, que como veíamos en las clases iniciales, no fue la letra la que comenzó a dar vida, ¿no? A lo que ahora conocemos como la Biblia, sino la tradición oral. Y en esa tradición, estas historias, estos relatos, estas experiencias de vida, que al final fueron conectadas con lo divino, con este Dios de Israel, porque al final también todas esas personas tenían contacto con otros dioses. Creo que al final las otras religiones que estaban y las culturas en ese entonces también inspiraban a las personas que estaban ahí. Por eso muchos de los libros, ¿no? Que les recordaban a Israel, oye, Israel, tu Dios uno es, ¿no? Pues, oye, acuérdate, acuérdate. Porque al final creo que ellos también dudaban, ¿no? De si este era el Dios de Israel o era el otro Dios como Moisés, ¿no? Como su suegro, el Dios de la montaña. Creo que al final la experiencia de vida, que creo que debe haber otra teoría, yo no coincido con ninguna de esas cuatro, la experiencia de vida de esas personas fueron conectadas con lo divino, lo cual vino en inspiración, porque al final Dios se manifiesta a través del dolor, por ejemplo, de Jueces, ¿no? De esa mujer mutilada, violada, mutilada y aparte de sus trozos ahí se fueron esparciendo, ¿no? Para dar un mensaje que creo que pudo haber, ¿no? Sido de otra manera, pero en ese momento eran las palabras que reflejaban el dolor que sufría eh, ese pueblo, esa experiencia de vida, a través de esa experiencia de vida. Entonces creo que debe haber otra teoría, porque para mí la inspiración divina viene de la conexión vivencial que tienes con Dios. Y todo relato, todo escrito que está ahí, incluso los apócrifos, algunos sí fueron inspiración. Entonces, para mí, no,
no coincido con ninguna de esas. Muy bien. Interesante todo lo que nos han compartido. Pero bueno, ahora ¿cómo nos quedamos entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ¿es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo entendemos? Vamos a avanzar y vamos a tratar de encontrar un punto medio en la próxima media hora que tenemos. ¿Sale? Permítanme compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, hermano, ya. Ya, hermano, ya Ya, se ve. Bueno, aquí les comparto lo siguiente. La Biblia no cayó del cielo como un meteorito. Esa es la realidad. Pero tampoco nació solo de la tierra. Es el punto de encuentro entre el soplo de Dios y la palabra humana, donde se gesta la Biblia como precisamente eso, ¿verdad? Palabra de Dios. Y efectivamente, como decía Lemmy, tiene que haber algo más, porque las teorías anteriores no nos convencen. Y aparte hay que tener en claro que esas teorías, algunas de ellas siguen siendo defendidas por algunos grupos conservadores, por algunos grupos fundamentalistas. Y por eso entre el cristianismo tenemos gran variedad de interpretación, porque si alguien ve la Biblia como dictada, la va a entender de una manera, ¿vale? O sea, dependiendo cómo veas tú la Biblia, la vas a entender y la vas a defender. Entonces, por eso hay tanta variedad. Y creo que nosotros debemos hacer esa distinción y sería bueno hacer una sana distinción. Ahora, ¿cómo se da la inspiración a la luz de los estudios bíblicos actuales? ¿Ok? ¿Cómo entenderla? Ya no desde nuestro imaginario, ya no desde tomar algunos textos literales de la Biblia, sino más bien a la luz de lo que todos los estudios bíblicos actuales nos han arrojado. Bueno, si recordamos, tenemos la inspiración verbal y plenaria, Dios inspiró todo, Dios lo dictó, Dios dio el concepto, o solamente hay una eh, inspiración parcial, ¿verdad? Pero bueno, si todas estas son insuficientes para nosotros, ¿cómo lo podemos entender? Si todas estas quedaron cortas ante nuestra realidad y lo que los nuevos descubrimientos bíblicos nos presentan, bueno, ¿cómo entenderlo? Y es precisamente lo que vamos a ver. La inspiración a la luz de los estudios bíblicos actuales. Los estudios bíblicos de los últimos decenios que han integrado los aportes de las ciencias sociales, lingüística, sociología, antropología, arqueología, entre otros, nos han obligado a repensar nuestra idea de inspiración. Desde el momento en que tomamos en serio la variedad de factores que intervinieron en la composición de la Biblia, lo que ya hemos visto a lo largo de las clases. Hay varios factores que intervinieron para que nosotros tengamos la Biblia tal y como hoy está en nuestras manos. Y en consecuencia han mostrado cuán defectuosas son las explicaciones tradicionales de la inspiración que antes teníamos, ¿verdad? Como las que acabamos de mencionar. ¿Ok? Bueno, al hablar de la inspiración, los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta y deben ser coherentes con la explicación que se dé. Por ejemplo, la inspiración, siendo comunicación divina, se dirige a personas y no a escritos. En primer lugar, Dios inspira personas. Y el texto dice ser inspirado por serlo su autor. ¿Ok? No a pesar de él. Ujú. O sea que antes de pensar en texto inspirado, nosotros pensamos en personas, porque Dios se dirige a personas, Dios se comunica con personas, no solamente a los escritos independientemente del autor.
¿ok? Ahora, no todos los escritos bíblicos hablan de la intervención de Dios en la historia. Por ejemplo, los salmos y algunos escritos sapienciales expresan más bien la apelación del hombre a Dios. ¿Están igualmente inspirados por Dios? ¿Sí o no? O sea, no todo es un discurso de Dios hablando a la historia, no todo es, digamos, una comunicación vertical, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Dios, hombre. Y ahí podríamos decir, Dios lo inspiró, esta es la inspiración. Pero no, cuando vamos a los escritos, más bien lo que muestran es el hombre dirigiéndose a Dios. Y esto es igualmente inspirado, ¿verdad? Que Dios inspira a hombres, Dios inspira a personas, independientemente de cómo se dé la comunicación. Además, cuando hablamos de autor, de que Dios inspira a autores, también debe incluir a todos los que intervinieron en la transmisión oral. ¿Están de acuerdo? Recuerdan que la transmisión de los relatos en un origen eran de forma oral, que va desde el primer relato del acontecimiento, o la vivencia en cuestión, hasta su puesta por escrito. Entonces, el término autor debe incluir a todos, desde que se transmitió oralmente hasta que se puso por escrito. Y entonces, ¿quiénes participaron en este proceso? Pues está el que comunica oralmente, está el que después lo escribe, está el que después lo copia, está el que después lo recopila, está el que quizás después lo modifica, lo edita, ¿no? Y al finalmente queda plasmado en un escrito final, así lo voy a poner. Entonces, intervinieron muchas personas desde el relato oral hasta la puesta por escrito. ¿A quién inspiró Dios? ¿Al que lo contó oralmente? ¿Al que lo escribió? ¿Al que lo copió? ¿Al que lo recopiló? ¿Al que lo editó? ¿Al que finalmente lo puso en un escrito final? ¿A quién? Si entendemos que Dios se manifiesta a personas, podemos entender que todos estos al final participaron también de un proceso de inspiración, ¿no? Visto desde la fe. Ahora, la explicación de la inspiración que se dé debe tomar en cuenta el hecho de que en el curso de la transmisión oral, también lo comunicado sufría modificaciones, sufría adaptaciones, sufría reinterpretaciones. Igualmente, él o los escritos, eh, perdón, igualmente él o los escritores seleccionó, adaptó y reinterpretó las tradiciones recibidas. Y esto también hay que tomarlo en cuenta. Además de todas estas personas que intervinieron, el proceso fue pues también muy particular, donde existió esto, modificaciones, adaptaciones, reinterpretaciones del mismo hecho que todos estos contaron. Entonces, ¿dónde está la inspiración? Solamente en la transmisión oral, en lo que se modificó originalmente, en las adaptaciones, en las reinterpretaciones, ¿dónde está? Pues entendemos que una explicación de la inspiración debe de tomar en cuenta todo este proceso. ¿Ok? Además, algunos escritores utilizaron otros escritos como fuentes o tomaron material del mundo en que vivían. ¿Qué material tomaron? Mitos, expresiones, proverbios, algunos egipcios que los tenemos en la Biblia, y entonces los libros históricos y también Lucas 1:3 lo dicen expresamente, ¿verdad? ¿Cómo entra en consideración la inspiración si usaron un material ajeno? Chan, 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 chan. Pregunta interesante. Bueno, entonces también
la inspiración, desde las perspectivas de los estudios actuales, va a considerar eso, los materiales que utilizaron los escritores, ¿ok? Y que no todos fueron de su propia autoría, no todo vino de su propio mundo cultural y religioso. Tomaron muchos escritos de otros pueblos, entre ellos mitos, expresiones y proverbios. Además, debe referirse tanto a los discursos que se dan como a los relatos, mitos, leyendas, etc. ¿Ok? Y ya, por ejemplo, lo que seguramente ya en otras clases le han comentado, que se toma, por ejemplo, del Enuma Elish, un poema de la creación mesopotámico, de la epopeya de Gilgamesh, un relato del diluvio, de Atrahasis también, de el Job babilónico, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que debemos de contemplar. ¿Qué más debemos de contemplar? Los escritos de la Biblia no solo cubren una variedad de géneros literarios y estilos propios de ese tiempo, sino que muestran diferentes maneras de entender a Dios. ¿Fue Dios cambiando de idea? O sea, no hay una línea teológica homogénea. Hay diferentes comprensiones y percepciones de Dios, como lo que ya lo vimos, ¿verdad? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay una gran variedad de comparaciones muy diferentes. Pero además, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Entonces, hay gran variedad, no solamente de estilos, sino también diferentes comprensiones de Dios. Puestos en el orden cronológico de su composición, los escritos de la Biblia muestran un desarrollo, incluso una evolución en el pensamiento religioso. Y sin embargo, se afirma que todos han sido igualmente inspirados por el mismo Dios. ¿A quién se debe este desarrollo conceptual? ¿Ok? No es la misma idea de Dios antes del exilio, durante el exilio, en el post-exilio, no es la misma idea. Además, también en la Biblia hallamos una innegable serie de inconsistencias, también de errores, por así decirlo, como veremos más adelante. ¿A quién se debe y cómo se puede conjugar con la idea de una inspiración divina que existan estas inconsistencias? ¿No? Eso es lo que debemos de considerar al momento de hoy hablar de la inspiración divina. Luego entonces, los acontecimientos son la base de los relatos mismos, más que un conjunto de discursos y pronunciamientos divinos. La Biblia contiene testimonios de vivencias reales, humanas e históricas, y por lo tanto no puede reducirse a un conjunto de ideas, perdón, de un conjunto así de verdades inspiradas o verdades eternas. ¿Mm? Además, ningún autor, tanto en lo oral como en lo escrito, vivió aislado de su comunidad. Aquí mucha atención. Sino que estuvo inmerso en ella. Ahí se transmitieron y vivieron las tradiciones, algunas de las cuales se plasmaron por escrito. Todo autor ha estado influenciado tanto por su entorno, que son las circunstancias, como por su historia personal. También la historia de la persona cuenta. No solamente importa de dónde vino, en dónde nació, sino también cuál es su historia de vida. Y el escritor compuso su obra con su propio estilo, según su visión teológica, según sus propias concepciones. En su concepción no era mal decirle a Dios, Señor, dichoso el que agarrara a estos niños y los estrellara contra la peña. Desde su concepción teológica y su visión teológica, eso era totalmente posible, ¿no? Así como aquellas batallas donde el mismo Dios le decía, no dejes nada,
mata todo lo que veas, animales, personas, y no dejes nada. Desde su comprensión teológica eso era posible y no tenía ningún problema ético hacerlo y decirlo. También las comprensiones de sus tradiciones, es decir, toda explicación de la inspiración debe de tener presente eso, la dimensión social, además de la histórica, cultural y las limitaciones conceptuales. ¿Ok? Y esto es bien importante, ninguno subió como tal a un cerro a perderse por años y ahí escribir, no, estuvo inmerso en su comunidad, conocía las necesidades, conocía sus tribulaciones y desde ese conocimiento escribió o actuó. Luego entonces, los diferentes escritos de la Biblia fueron compuestos para un público concreto, el del tiempo de su composición, tomando en cuenta qué cosa, sus vivencias, sus problemas, sus intereses, sus necesidades, es decir, responden a circunstancias concretas y se refieren a ellas. No fueron escritos desde una torre de marfil y para un público imaginario en el 2025 que seríamos nosotros. Todos tenían un público concreto, con una historia concreta. Entonces, la inspiración divina, a manera de pregunta, ¿puede restringirse a la composición de los escritos autógrafos originales que no poseemos? Tampoco, ¿verdad? El texto de nuestras Biblias se ha establecido con base en las copias existentes y no está libre de problemas. Y no por eso decimos que ya no es inspirado. Los autógrafos no los tenemos, ya lo mencionamos. ¿Se puede restringir la inspiración a estos? No. Ya vimos que se realizaron copias y que esas copias no están libres de problemas y ahora tenemos una Biblia que son resultado de copias, de copias, de copias y no por eso pierde validez como un documento inspirado, ¿verdad? Además, la Biblia es el resultado de las decisiones también sobre el canon. Los autores de muchos escritos bíblicos no tenían la intención de que fueran normativos para todos los tiempos, como es evidente del caso de las cartas. La decisión de construir un canon, cuáles son los escritos normativos, tiene algo que ver con la inspiración divina. Es decir, no solamente esas personas, sino también quienes tomaron las decisiones sobre el canon. No solamente sobre los que participaron en los escritos y en los relatos orales, también en el resultado final del canon. Luego entonces, la inspiración divina no puede haber concluido con la composición del último escrito de la Biblia. Y aquí pongan mucha atención. La inspiración divina no puede haber concluido con la composición del último escrito de la Biblia, pues Dios no ha dejado de guiar a su pueblo. A lo sumo se puede hablar de una inspiración bíblica que concluyó en un determinado tiempo y ello obliga a diferenciar entre inspiración en general e inspiración bíblica. ¿Se entiende esa diferencia, hermanos? ¿Sí o no? ¿Dios sigue inspirando en la actualidad? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí sigue inspirando, hermano, porque dice, Jesucristo dijo que nos dejaría el consolador. Entonces, por medio de él, yo creo que sí sigue inspirando. Ok. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? La inspiración divina no concluyó con la composición del último escrito. Dios sigue inspirando. Pero ¿cómo se le llama entonces a la inspiración que aparece en la Biblia? Así, inspiración bíblica, ¿verdad? Y em, incluye todos estos factores que ya estamos mencionando. ¿Ok?
O sea que eh, si decimos que terminó la inspiración, pues ningún sermón de los hermanos sería inspirado, ¿verdad? Porque pues, ya terminó la inspiración. Pero consideramos que los sermones de los hermanos, o al menos muchos de ellos, son inspirados por Dios, ¿verdad? Consideramos que algunos documentos que tenemos, escuelas sabáticas, entre otros, pueden ser inspirados por Dios. Yo estoy seguro que sí. La inspiración continúa. La inspiración bíblica ya está restringida al canon, ¿verdad? Pero Dios sigue obrando y Dios sigue inspirando en la actualidad. Belén Rosas. Gracias, hermana. Entonces yo, bueno, entiendo que la inspiración ahora no es del todo que lo escribamos, sino también la inspiración viene para quienes leemos, ¿no? Quienes estamos de alguna manera guiados por el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y saber la verdad, ¿no? de Dios. Así lo entiendo. Ok, muy bien, hermana. Muy bien. Ujú. Sigo compartiendo pantalla. Me quedé. A manera de reflexiones finales, vamos a lo siguiente. El hecho de que los escritos de la Biblia no se hayan perdido, que hayan sido reconocidos como palabra de Dios y la decisión misma de fijar un canon se deben a la inspiración divina, es decir, a la presencia activamente orientadora del Espíritu en el seno de la comunidad de creyentes. Presencia que repetidas veces es afirmada en la Biblia. La inspiración como tal precedió a la composición de los escritos que constituyen la Biblia y se proyecta más allá de ellos, hasta nosotros. ¿Ok? En síntesis, una concepción de la inspiración. Y vamos a subrayar. Que considera al autor humano como instrumento o secretario de Dios, pero que olvida la libertad humana y el sentido de la comunicación, que lo aísla de su comunidad histórica e ignora los múltiples condicionamientos e influencias situacionales, y que permite aparecer a Dios como si fuese inconsistente, incluso se contradijese, es miope en cuanto a la naturaleza de los escritos bíblicos y en cuanto a la manera de actuar de Dios. Ya que no podemos olvidar eso. En ningún escrito humano hay libertad humana de expresión. El autor no se aísla de su comunidad. No se ignoran los diferentes condicionamientos ni las influencias situacionales de las personas. No se puede hacer eso. Si nosotros hacemos eso, estamos mutilando la comprensión de lo que es una inspiración. Una concepción de la inspiración que olvida el proceso evolutivo de las tradiciones de la Biblia, que pone su atención exclusivamente en el texto final, es ciega en cuanto al dinamismo histórico de la palabra de Dios. ¿Ok? Antes de tener el texto final, pues hubo una evolución y un proceso de lo que ya vimos, ¿verdad? Tanto de comunicación oral como de plasmarlo por escrito y las copias y las sucesivas copias que se dieron hasta tener un escrito final. Pero no se puede ignorar eso. Así que quedó. A manera de conclusión, la respuesta única que podemos dar nos viene de la fe. Dios les inspiraba, es decir, estaba con ellos, guiándoles de un modo especial. Así que en pocas palabras, la inspiración bíblica es un carisma o es un don de Dios a los autores, desde la tradición oral
hasta la fijación de la Biblia, que les guiaba de tal modo que reconociesen, comprendiesen e interpretasen determinados acontecimientos y vivencias en su dimensión reveladora acerca de Dios y su voluntad. Esto es importante señalar. ¿Verdad? En el exilio lo podían ver ellos como catástrofe, ¿verdad? Pero las personas que reconocían a Dios y lo comprendieron y lo interpretaron en el exilio, lo vieron como, Dios nos está llamando la atención porque nos fuimos tras otros dioses, ¿no? Y ahora es el momento de purificar. Entonces, ellos estaban reconociendo en sus eventos el actuar de Dios. Y eso es bien importante para nuestro presente. ¿Cómo reconocemos el actuar de Dios en nuestro presente? Y después de reconocerlo, ¿cómo lo comunican de forma correcta y adecuada a su auditorio? ¿Para qué? Para su edificación, para su orientación en la fe a lo largo del tiempo, por el camino que conduce a la salvación y atraerse a otros a esa comunidad de creyentes. Y bueno, finalmente, la inspiración no convertía a esos individuos en genios o les hacía entender a Dios y la significación de la revelación de una manera absolutamente perfecta e insuperable, como algunos inconscientemente suponen. La inspiración no eliminaba las limitaciones de los autores humanos ni de los escritos bíblicos, los cuales se dirigían a momentos concretos, que no son precisamente los de hoy, sino del pasado, con los conceptos propios de ese tiempo. Y el hecho de haber estado inspirados en el pasado no elimina la necesidad de reinterpretarlos, de la tarea de buscar el mensaje que hoy pueda tener para nosotros. Así que la inspiración bíblica, con lo que hemos analizado, se entiende como un proceso dinámico en el que Dios comunica su verdad a través de autores humanos en contextos específicos. Se reconoce la variedad de géneros literarios, la influencia cultural y se debate sobre la interacción entre lo divino y lo humano en las escrituras. Esta perspectiva resalta la importancia de la interpretación contextual. Y la relevancia contemporánea de las escrituras, considerando tanto su autoridad como su accesibilidad para la vida de fe hoy. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, cuando hablemos de la inspiración, pues tenemos que tomar todos esos contextos, todos esos elementos y poder, pues, aterrizar en esta comprensión, ¿verdad? Es un proceso dinámico, Dios se manifiesta, Dios se revela, Dios se comunica con los autores humanos de múltiples maneras, pero estos humanos tienen contextos específicos y en esos contextos específicos reconocen el actuar de Dios. Así que una escuela sabática puede ser inspirada, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, hermano. Depende, ¿no? Si la hizo el hermano Abelardo, no. No se crean. Muy bien, pues sí, ¿no? Puede ser inspirada, toma en cuenta el contexto, toma en cuenta el actuar de Dios. Una predicación puede ser inspirada. Pues sí, ¿no? Un testimonio puede ser inspirado, sí. Sí, hermano. Entonces, creo que la inspiración tiene que ver con eso. Dios actúa en personas, no en escritos. Los escritos son inspirados porque lo fueron las personas. Ricardo, comentario final. Ya me ganó la respuesta. Pues sí, hermano, a veces nos cuestionan las personas cuando leemos la palabra, nos dicen, pero fueron hombres pecadores. Y ahorita podemos entender David, por ejemplo, Salomón, y dicen el hermano Abelardo, o sea, a lo mejor igual alguien no me simpatiza, ¿no? Entre su forma de ser, pero lo que importa es la inspiración. O sea, lo que Dios utiliza del hombre, la herramienta que es el hombre, ¿no? Para escribir algo. No, es un ejemplo simple, ¿no? A mí todos me caen muy bien.
Pero sí, lo importante no es el hombre, sino lo que Dios utiliza a ese hombre para el propósito que quiere. Gracias, hermano. Muy bonita escuela. Muy bien, excelente. Bueno, pues llegamos al final de la clase, queridos hermanos y amigos. A ver, nosotros entonces podemos ser inspirados de igual manera por Dios para un tema de enseñanza, etcétera. Pues no sé si esa afirmación es pregunta, yo creo que sí. Pero bueno, eso no lo determinamos nosotros, ¿verdad? Eso lo determina la consecuencia de esa enseñanza, de ese tema, de esa predicación, etcétera. Muy bien, pues que tengan un buen descanso. Espero que no tengan pesadillas, que no tengan ahí